Quiero hoy compartir un tema que, por un lado, le doy gracias al Señor que me ha mostrado algo acerca de ese tema y me ha permitido como verlo desde este punto de vista. Pero por otro lado, también es un poco triste y desagradable tener que tocar el tema porque es confrontante y es ver la situación en que está hoy la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, con tantos hombres que se hacen llamar hombres de Dios, que se hacen llamar apóstoles, que se hacen llamar profetas, que se hacen llamar grandes hombres de Dios ungidos, pero que si miramos a la luz de la palabra y si los comparamos con la vida de Pablo el apóstol Pablo, deja mucho que decir y deja mucho que pensar. Entonces lo que el Señor me ha dado es coger cada libro, cada epístola de Pablo, cada texto donde la Biblia nos habla de Pablo, o lo que Pablo habló o dijo, e ir comparando lo que Pablo hacía y decía, lo que predicaba y lo que aplicaba a su vida, irlo comparando con lo que los hombres de supuestos hombres de Dios hoy dicen, pero que en muchos casos no hacen, o que dicen y hacen, pero que no es conforme a lo que Pablo enseñaba y hacía. Lo tengo acá a manera de tabla, es como una tabla que el Señor me ha dado, una tabla comparativa, donde Pablo empieza, por ejemplo, en Filipenses, vamos a mirar comenzando en el libro de Filipenses. Entonces empiezo con cada libro, con cada capítulo y con cada versículo y voy poniendo a un lado lo que Pablo dice o hace o lo que el Señor dice de Pablo, y al otro lado de la tabla pongo lo que hacen y dicen los apóstoles y profetas de ese tiempo. El título entonces es Diferencia entre el apóstol Pablo y muchos, porque la verdad pues tampoco son todos, hay hombres de Dios todavía. Dice diferencia entre el apóstol Pablo y muchos de los apóstoles, pastores y líderes espirituales de ese tiempo. Entonces podríamos poner también como Pablo versus apóstoles modernos. Te miramos por ejemplo en Filipenses capítulo 1, donde Pablo por ejemplo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Aquí podríamos ver, por ejemplo, algo, y es lo primero, que él siempre daba gracias a Dios por los discípulos, mientras que hoy en contraparte vemos que a los pastores les falta gratitud porque viven en una actitud con la iglesia de condenarlas, de juzgarles. En el versículo 6, por ejemplo, Pablo dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. En contraste vemos que los pastores hoy en día lo que hacen muchos y predican es condenando, condenación y desánimo al pueblo de Dios, causan condenación y desánimo a causa de qué, de sus constantes regaños y reproches, hacen sentir al pueblo descalificado. Quiero aclarar que estoy leyendo en la Biblia en la nueva versión internacional. Filipenses capítulo 1, 9 dice, esto es lo que pido en oración, está hablando el apóstol Pablo, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. En contraparte, los apóstoles de hoy, los apóstoles modernos, quieren que abunden otras cosas y básicamente lo material, están muy enfocados en que abunden cosas materiales y miden la bendición y la prosperidad es por lo material. En el versículo 9 dice, o mejor en el versículo 10, o mejor si miramos la vida de Pablo sabemos que él estaba encadenado por Cristo. Sí, sabemos que él dice que el motivo de sus prisiones era Cristo, que estaba encadenado por Cristo Jesús. Pero hoy vemos que muchos pastores han sido encadenados, y no por Cristo, sino por escándalos sexuales o delitos de dinero. Eso es algo que se ve constantemente.
pastores que son descubiertos en escándalos sexuales y que son descubiertos también por malos manejos de dineros, incluso pastores que tienen cuentas o tratos con negocios sucios, con narcotráfico, todo esto lo hemos visto. Mientras que Pablo estaba encadenado por causa de Cristo, estos están encanados, para ellos sería mejor decir encanados por otras cosas, pero no encadenados por Cristo. Pero mire lo que dice Pablo en el versículo 14, Filipenses 1:14, Biblia en Nueva Versión Internacional dice: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. En contraparte vemos que los apóstoles de hoy, los que se hacen llamar apóstoles, muchos de ellos, a causa de su cana, de estar encanados, de estar en la cárcel, el evangelio es despreciado y vituperado y los corazones de las personas endurecidos. Al principio decía que es un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, pero que es un tema triste y que duele pues hablar de ese tema. Pablo sigue diciendo en el versículo 15 de Filipenses 1. Él toca el tema donde empieza a hablar, dice: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. O sea, aún en el tiempo de Pablo, personas estaban predicando por motivos falsos, equivocados, por envidia, por rivalidad, por hacerle contrapeso a él, por querer ser ellos los protagonistas, los de la foto, los que salieran en primera página. Dice: estos últimos lo hacen por amor, pues los que predican por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Pero aquellos otros predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos, pues acá sí yo yo esa parte, o con sinceridad se predica a Cristo. Pablo predicaba a Cristo por amor. Pablo era un defensor del Evangelio. A Pablo no le importaba que hubiera competencia desleal de parte de quienes predicaban a Cristo por motivos falsos. Le alegraba con tal que Cristo fuera proclamado. Ese es el corazón de Pablo. En contraparte vemos que muchos de estos apóstoles, falsos apóstoles y profetas que se levantan, muchos de estos predican por envidia y rivalidad unos con otros. Se ve una férrea competencia hoy en día entre muchos de los líderes de las grandes iglesias. En YouTube podemos ver incluso que unos a otros se insultan o se echan sátiras, reproches, y lo hacen por ambición personal, predican a Cristo por ambición personal, porque lo han convertido en un negocio, se ha convertido en un negocio, motivos no puros. Ellos no defienden el Evangelio, sino que lo tergiversan y lo venden así. Pablo dice que ellos trafican con la palabra del Señor, o sea, lo negocian, lo venden. En ellos hay competencia y deslealtad entre muchos de ellos. Yo mismo he visto en YouTube y conozco el testimonio o ejemplo de muchos de ellos que se enojan y contienen entre ellos o hablan mal de otros líderes descalificándolos. En el versículo 21 Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para ellos, para los apóstoles modernos, su principal ganancia está en lo terrenal, lo que poseen. Acumulan riquezas y las guardan, porque he visto de casos, sé de casos donde líderes y pastores y apóstoles de hoy se enriquecen y guardan el dinero y compran propiedades y se llenan sus bolsillos. Cuando Pablo dice que para él el vivir y el morir el vivir era Cristo y el morir es una ganancia. Para estos apóstoles de hoy en día morir no es una ganancia sino una pérdida, porque están aferrados a lo que tienen, a lo que están consiguiendo, a lo que han conseguido. Versículo 23 dice: me siento presionado por dos posibilidades, dice Pablo. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Para ellos, al contrario, dicen
O sea, ellos manipulan todo porque dicen, mientras Pablo decía que él preferiría estar con Cristo, pero que por causa de los discípulos de la iglesia prefería estar en la tierra, ellos dicen que deben estar en esa tierra para servir al Señor y ganar las almas. Y yo escuché a uno muy famoso a uno muy famoso que dijo estas palabras: las ratas quieren huir del barco, o sea, del mundo, en el arrebatamiento. O sea, que ponía a las ratas como ejemplo de aquellos cristianos que quieren irse con el Señor. Es decir, las ratas, perdón, quieren huir del barco, pero yo me estoy dispuesto a quedarme. O sea, él usa para dar a entender que él, por fidelidad, quería quedarse en esta tierra y no vivir en el rapto, pues, para los que lo entienden así. Pero ahí lo que vemos es un apego a lo terrenal, a lo mundanal.